Vale. Hola, Víctor. Hola, Nuria. Una pregunta. Sí, dime. Estoy viendo cuando pongo el vídeo que, o sea, veo todos los vídeos, entonces me tapa un poco la presentación. ¿No puedo quitar eso o tendría que desconectar el vídeo? Cuando, o sea, que ves las imágenes de los demás, ¿te refieres? O, Sí. bueno, si le das a, creo que arriba a la derecha tienes que tener un iconito, un texto que pone ver, ¿puede ser? Ah, vale, sí. Entonces ahí creo que puedes modificar la vista para que se vea solo al hablante o un modo O galería. todos, o quitarlo todo. Vale, vale. Entonces yo creo que puedes jugar con eso para que sea más cómodo para ti. Vale, sí, sí. En la grabación, digamos que se te va a ver solo a ti y la presentación, ¿vale? O sea que por eso no te preocupes, es por tu No, comodidad, vamos. no, sí, lo digo porque al aparecer todos, me aparece, pues me aparecen todas las personas, entonces me va tapando poco a poco la Ya, presentación en la claro. pantalla, era eso. Vale, nada, pues son y media si quieres, cuando tú quieras, estamos grabando ya. Vale. Bueno, pues hola Víctor, Nuria, ¿qué tal? Bueno, a ver, el trabajo que traía hoy para presentar aquí en estos viernes de la RIS es, bueno, lo hemos realizado en colaboración con gente del Instituto de Biomedicina de Málaga y trata sobre la actividad antiviral del factor soluble IBNAR2 independiente de interferón. A ver. Bueno, vamos a ver. Los interferones son un grupo de citoquinas sintetizados por las células inmunes que aumentan la resistencia de las células a la infección y también pueden inducir y proteger a las células frente a los virus. Su función principal es actuar como antivirales porque inhiben y también inhiben el crecimiento de los tumores. Y las propiedades fundamentales que tienen, por lo que nos resultan muy interesantes, es porque son antivirales, antiproliferativos y son moléculas inmunomoduladoras. Los tipos más conocidos son interferón tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Interferón tipo 1 es el que se conoce más como antiviral y destacan sobre todo el interferón alfa y el beta. Y el interferón tipo 2 o interferón gamma es más, bueno, se le conoce más como el tipo inmune. Y luego interferón 3, también los interferones lambda, son interferones también que tienen actividades antivirales. Avanzar las diapositivas es un poquito despacio. Aquí. Bueno, nos centramos sobre todo en el interferón tipo 1. El interferón tipo 1 y toda la respuesta inmune que lleva el interferón tipo 1. Bueno, está muy implicado en multitud de procesos y aquí, por ejemplo, vemos en la infección aguda, cuando se produce una infección viral aguda, se produce un estado de activación de las células, se produce interferón, este interferón de tipo 1, que lo que hace es activar toda una respuesta antiviral.
Cuando esta infección se convierte en crónica, lo que ocurre muchas veces es que se produce una sobreexpresión de interferón tipo 1, lo que hace que se empeoren algunas patologías. También interferón tipo 1 está relacionado con procesos cancerígenos. Lo que ocurre en estos procesos es que se produce una inactivación de la producción de interferón y esto provoca un soporte, o sea, se favorece este ambiente tumoral. Es decir, no es muy buena esa bajada de interferón que se produce en procesos cancerígenos. En enfermedades autoinmunes también se ha visto mucha relación con esta producción de interferón tipo 1. Lo que se produce en estos procesos autoinmunes es una sobreactivación de interferón tipo 1, lo que favorece el desarrollo y el mantenimiento de estas enfermedades autoinmunes. Bueno, el interferón tipo 1, cuando es sintetizado y liberado al medio, entre las células, va a reaccionar con su receptor. El receptor de interferón tipo 1 es un heterodímero que está formado por dos subunidades que en presencia de interferón se ensamblan, como se ve aquí, y forman ya el complejo funcional que inicia la transducción de señales que vemos aquí a la derecha. Cuando se forma este heterodímero se produce la activación de una cascada de señales de fosforilaciones que terminan en la formación de un complejo trimérico que se introduce en el núcleo de las células y provoca la activación de un montón de genes que se llaman ISGs porque son los genes que se estimulan por interferón. Y aquí tenemos una lista de los más importantes, al que ahora se añade también AC2 como el receptor de coronavirus, que está ahora muy de moda. En la siguiente diapositiva, a ver que no va muy rápido el paso de las diapositivas, lo que vemos es que en la subunidad 2 del receptor, en el gen humano, que se transcribe a RNA, y este RNA de este gen sufre un procesamiento alternativo y nos puede dar lugar a tres isoformas. Tenemos por un lado la isoforma funcional, que es esta que tiene su parte extracelular, parte intracelular, que es la que va a dar lugar luego a toda la cascada de señales. También se puede producir en este procesamiento alternativo una isoforma no completa que está anclada a la membrana pero no tiene esta parte citoplasmática, de manera que no es capaz de provocar toda la cascada de señales. Y por último hay una forma soluble que se queda libre en el espacio extracelular. Esta es la isoforma que nos interesa a nosotros. ¿Por qué? Pues porque ya os decía que en colaboración con el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga, ellos allí han generado un receptor soluble de interferón de manera recombinante y además lo han utilizado con éxito en un modelo de ratón de esclerosis múltiple, que es en lo que ellos trabajan. Esto es como ellos han generado este receptor soluble recombinante. Aquí tenemos un pequeño resumen de un review muy interesante que salió el año pasado de los receptores de citoquinas. Aquí tenemos los receptores de citoquinas anclados a la membrana, pero todos estos, la mayoría de los receptores de citoquinas tienen además variantes solubles, que son las que vemos aquí arriba, y las otras unidas a la membrana. Los receptores se suelen generar por distintos mecanismos moleculares, como algunos son por procesamientos a nivel del ARN y otros por procesamientos a nivel ya de la proteína. En cualquier caso, estos receptores solubles
modulan la respuesta de las citoquinas a las que deberían unirse los receptores de membrana y pueden actuar tanto como agonistas o como antagonistas. Todo esto depende del tipo celular, del entorno, de a qué están respondiendo. La verdad es que son procesos muy complejos, pero que hay que tener en cuenta porque algunos receptores solubles inhiben las rutas en las que están implicados y otras las activan. Y ya se han empezado a usar estos receptores solubles en terapias y están dando buenos resultados. En la siguiente diapositiva lo que os quería enseñar es que el interferón tipo 1 está implicado en multitud de procesos. Por un lado, como ya os he contado ahora al principio, la unión del interferón a sus receptores suele provocar lo que llamamos la ruta clásica, que es la de fosforilación y activación de esta ruta de STAT para provocar la síntesis y la expresión de un montón de genes para que, pues, como antivirales o en otros procesos inmunes. Pero cada vez más se está viendo que interferón tipo 1 está muy relacionado con la activación o inhibición de otras rutas que no son esta ruta clásica. Aquí vemos, por ejemplo, la ruta de MAP quinasas, la ruta de METOR y otra serie de rutas. Y no solamente en los procesos antivirales, sino también aquí, bueno, esto lo podréis revisar también en esta revisión que también está muy bien, en la que se ve cómo interferón, la señalización de interferón tipo 1 está implicada en procesos de lupus eritematoso sistémico, en diabetes tipo 1, en esclerosis múltiple, y se ve que hay implicación de la ruta clásica, pero también de otro montón de rutas no clásicas o no canónicas. Bueno, así que nosotros nos centramos en el receptor de tipo 1 y como resumen, bueno, pues ya os he dicho que está el receptor transmembrana que provocaría la activación de la ruta para la producción y síntesis de genes en respuesta a interferón. La isoforma que no es activa, está unida a la membrana pero no es activa, y la isoforma soluble que puede provocar, no sabemos muy bien qué efectos, o bien de transseñalización o a lo mejor de inhibición. Así que este es un poco el objetivo que planteamos en este trabajo. Si soy capaz de que la diapositiva aparezca. A ver. Tarda mucho en cargarse. Vale. El objetivo entonces es el de ver cuál es la actividad biológica de este factor, de este receptor soluble recombinante que generaron allí en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Málaga. Y vamos a ver la actividad inmunomoduladora, la actividad antiproliferativa y la actividad antiviral. Con respecto a esta actividad antiviral, lo que nos interesa, en nuestro caso, como inmunopatología de SIDA, es la actividad antiviral frente a HIV-1. Una vez que comprobemos si tiene esta actividad antiviral, ver a qué nivel interfiere en la infección y qué rutas está afectando o modificando. Vale. Los materiales que hemos utilizado, bueno, pues para todo este trabajo han sido, la verdad, muy variados. Tenemos aquí una lista, ahora cuando aparezca, de materiales, de tipos celulares distintos, aquí aparece, ¿no? Las células, estos experimentos están hechos con PBMCs, algunos con CD4 positivo, CD4 o CD8, con GILA y con macrófagos también, con PBLs. Los virus que hemos utilizado son, bueno, pues para los macrófagos, aquellos que tienen tropismo para macrófagos. Hemos utilizado, por supuesto, el receptor soluble interferón, hemos utilizado interferón beta como control y a veces también un inhibidor de interferón beta como el B18. Y los métodos, pues hemos visto viabilidad celular para la determinación de citoquinas, lo hemos hecho a través de Luminex para las citoquinas
solubles, y para las, perdón, aquí pone extracelulares, son intracelulares, citometría de flujo. Hemos hecho ensayos de proliferación, de expresión génica utilizando tanto real-time PCR como RNA-seq, y la determinación de la infección pues a través de P24 o midiendo renila en el luminómetro. Y con respecto a nuestros resultados, pues vamos a ir paso por paso viendo las distintas actividades de este receptor soluble. Vale, aquí tenemos la actividad inmunomoduladora. ¿Cómo funciona? Bueno, pues esto aquí representamos una serie de individuos, son 20 muestras, y la medida de citoquinas, que pueden ser inflamatorias, factores de crecimiento, bueno, un panel de citoquinas que seleccionamos. Aquí tenemos los controles negativos, en los que se ve que hay muy poca activación de algunas de las citoquinas, un control positivo, que son células activadas con PMA, y por último, estas mismas células tratadas con nuestro receptor soluble. Y aquí lo que se ve es, comparando los paneles, una inhibición bastante importante de esta producción de citoquinas. Por otro lado, nos interesaba también ver, bueno, esto en realidad lo vimos antes, si este factor soluble, este receptor soluble recombinante que se había generado, era tóxico de alguna manera para las células. Se hizo bueno, varios experimentos de viabilidad, y se vio que con respecto al control no se ve diferencias en la viabilidad de las células, es decir, este compuesto no era tóxico para las células, y continuamos con los experimentos. Así que esto es, aquí ya os decía que lo que se ve es la inhibición de la liberación de citoquinas al medio. Vale. En la siguiente diapositiva lo que vemos es esto mismo, esta misma medida de expresión o de liberación de citoquinas, para ver esta actividad inmunomoduladora, y lo que vemos es las citoquinas, IL-17, interferón gamma y TNF-alfa, que son secretadas al medio, comparando un control con las células tratadas con el receptor soluble. Bueno, pues en todos los casos se ve una reducción en la producción de estas citoquinas secretadas. El nivel de estas citoquinas intracelular también es muchísimo menor en las células tratadas que en los controles. Y aquí, a la derecha, lo que tenemos es una lista de todas las citoquinas que hemos mirado, tanto secretadas como intracelulares. En la mayoría de los casos, salvo algunos, se ven unas diferencias significativas en esta reducción de expresión de citoquinas. Vale, a continuación, lo que queríamos ver también era la actividad antiproliferativa de este receptor soluble, y lo que se hizo fue ver tanto por ciento de confluencia de las células. Aquí tenemos dos experimentos. Aquí el control, las células tratadas con el receptor de interferón, receptor soluble, o con interferón. Se ve, aquí también está representado esto mismo, que hay una reducción del número de células, tanto en los cultivos tratados con interferón como con IRNAR2, con el receptor. Por lo tanto, también tiene esta misma actividad proliferativa muy similar a la que se ve con las células tratadas con interferón beta. ¿Cómo es esta actividad? ¿Cómo ejerce su actividad? Pues lo que se hizo fue mirar también esta ruta, la ruta clásica de la que hablábamos antes. Entonces, aquí en este primer panel lo que tenemos es la medida de STAT fosforilado, medido en células CD4 y en células CD8.
En todos los casos, en los dos casos, en ambos tipos celulares, lo que se ve es que el tratamiento con interferón beta produce un aumento de esta fosforilación de STAT. Pero estas mismas células tratadas con IFNAR2, con el receptor soluble, no se ve esa fosforilación, es decir, no se ve esa activación de esa ruta. Si continuamos en la ruta, utilizamos, por ejemplo, la medida de MXA o MX1, que es lo mismo, como gen activado por interferón. Lo que se ve es, tanto en PMCs como en URCAT, que si bien la presencia de interferón activa la expresión de este gen, cuando nosotros tratamos las células con el receptor soluble no se ve esta activación de la expresión, no se está produciendo esta expresión de MX1. Y aquí a la derecha tenemos bueno, un heatmap que hemos hecho con los genes que se expresan cuando las células se tratan con interferón o cuando se tratan con el receptor soluble. Se ve que hay una diferencia, vamos, casi todas estas son proteínas que tienen que ver con todo este proceso de señalización por interferón. Y esto es un resumen de las rutas de activación de esta ruta clásica. Entonces vemos que la diferencia entre las células tratadas con interferón y con IFNAR2 es sobre todo en estas primeras, en la señalización de interferón, bueno, todas estas rutas se ve que hay una gran activación cuando tratamos con interferón y una inhibición, no sé ya tanto si inhibición, porque esto es una comparación, sino una reducción en la expresión de estas, en la activación de estas rutas. Vale. Pues bueno, una vez que ya habíamos visto la implicación de IFNAR en las distintas rutas y esta capacidad antiproliferativa e inmunomoduladora, queríamos ver la capacidad antiviral. Así que probamos este compuesto en el entorno de una infección viral con HIV. Aquí esto representa infecciones de macrófagos. Tratamos con distintas dosis para ver si había diferencia en la dosis y en todos los casos aquí tenemos las células no tratadas con IFNAR y las células tratadas en verde y en rojo con distintas dosis. Pero en todos los casos se produce una inhibición de la infección, no se ve infección en estas células que han sido tratadas con este compuesto. Aquí a la derecha vemos esto mismo, solo que además utilizábamos en estos dos últimos casos, estos son 3 experimentos independientes, un inhibidor de interferón. Así que cuando tratábamos las células en un entorno de la infección, vemos la medida de la infección, cuando no se tratan las células, cuando se tratan con IFNAR2 hay una inhibición total, cuando se tratan con interferón también, pero si tratamos con un inhibidor de interferón beta, lo que vemos es que se recuperan los niveles de infección en el caso del interferón beta, pero no en el caso de IFNAR2. Es decir, B18, este inhibidor, no está afectando para nada a la actividad antiviral del IFNAR2. Esto mismo lo vimos también en células en PBLs, de sangres de donantes sanos, y lo que vemos también es que el tratamiento en un entorno de infección, el tratamiento con IFNAR2 reduce el número de células infectadas tanto a 48 horas como a 72 y a 96. En unos niveles, estas 3 gráficas presentan más o menos lo mismo, la reducción que vemos cuando tratamos con interferón, al mismo nivel que, con IFNAR2, al mismo nivel que cuando se tratan con interferón. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, una vez que ya vemos esta capacidad antiviral, queríamos ver en qué está, cómo ejerce esta acción antiviral, a qué nivel
del ciclo del virus. Bueno, pues por un lado hicimos una medida de retrotranscritos del genoma viral mediante técnicas de PCR cuantitativa y lo que hemos visto es que durante la infección en macrófagos, la presencia de IFNAR2 provoca un aumento en el número de retrotranscritos, tanto de retrotranscritos tempranos, que son los que se producen en un primer momento, como de los retrotranscritos tardíos. En el siguiente paso, que es ver la integración del genoma viral en las células infectadas, lo que hemos detectado es que el tratamiento con el receptor soluble de interferón provoca una ausencia, bueno, no ausencia, pero sí una cantidad de integración muchísimo menor que la que se produce en una infección normal. Por lo tanto, sí que está teniendo un efecto, al menos en la integración. Bueno, pues ya que sabemos que va por un lado distinto o por una ruta distinta, que no es la clásica de interferón, queríamos ver qué ISGs, qué genes están activados o qué sensores celulares son los que se están viendo afectados por la presencia de este factor soluble. Bueno, empezamos a mirar pues MX1, distintos genes, pero claro, lo que ocurre aquí es que podemos mirar tantos genes por separado que no llegábamos a una conclusión clara. Lo mismo nos ocurría con los sensores celulares. Así que lo que hemos decidido es hacer un transcriptoma en el que tengamos una visión general, porque ya con los datos que tenemos lo que queremos ver es eso, descartada una ruta, la ruta clásica, cuáles son las rutas que se están activando o inhibiendo cuando tenemos o cuando tratamos con este compuesto. Así que estamos realizando ahora mismo un transcriptoma de estas mismas células, de los macrófagos tratados, no tratados, infectados y no infectados. Y estamos haciendo transcriptoma y también fosfoproteoma, porque viendo que en realidad estas rutas no dependen solamente de la expresión génica, sino de modificaciones posteriores, como son fosforilaciones, estamos realizando también un análisis para ver todo lo que está ocurriendo en las células y en breve tendremos los resultados, pero aún no los tenemos. Bueno, y ya como conclusiones, pues lo que hemos visto es eso, perdón, le he dado ya 2 veces aquí, que este receptor soluble de interferón recombinante tiene actividades biológicas, pero sin la mediación de interferón beta. Por un lado, reduce el perfil de citoquinas proinflamatorias en las células humanas, tiene actividad antiproliferativa, también provoca un efecto antiviral frente a VIH. Parece que está actuando a nivel de la integración del genoma viral en las células infectadas. Hemos visto que la actividad de este compuesto es independiente a la vía de señalización JAK-STAT y que esta molécula además podría ser un buen candidato para el tratamiento contra infecciones virales o contra enfermedades inmunes. Algunos de estos datos que os he presentado están ya publicados en el artículo que os pongo aquí y otros tantos a los que queremos añadir tanto el transcriptoma como el proteoma están actualmente en proceso. Y sobre todo quería dar las gracias a Begoña Oliver y a Isaac Hurtado, que son los responsables de este trabajo en el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y a todo el grupo de inmunopatología del SIDA del Instituto de Salud Carlos III. Y ya está. Muchas gracias, Esther, Gracias. por la presentación. Nada, abrimos un turno de preguntas, ¿vale? Si alguien quiere preguntar, ya sabéis, podéis activar vosotros mismos el micro y hablar directamente con Esther. Esther, soy Pepe. ¿Podrías comentar un poco el hecho de que es sobre todo en macrófagos donde vemos la acción de IFNAR, ¿no? Se ve algo en linfocitos, pero parece mucho más potente las acciones sobre los macrófagos. No sé, ¿podrías comentar un poco ese aspecto?
Bueno, es que en realidad el tipo celular importa mucho para todo este tipo de reacciones. Entonces, los macrófagos, como esta primera barrera, o son de las primeras células que responden y hacen esta conexión entre el sistema inmune innato, sistema inmune adaptativo, creemos que es el entorno en el que hay que mirar precisamente por eso, porque este primer contacto es el que va a definir cómo se va, es decir, cómo la infección luego va a progresar o no. Entonces nos interesaba sobre todo este tipo celular, que es el de los primeros que responden frente a las infecciones virales. Vale, gracias Esther. Esther, parece que no hay más preguntas. Cuando tú quieras, Vale. cuando tú quieras terminamos. Vale, nada, gracias a todos por asistir y nada, cualquier cosa, pues bueno, como mi correo está accesible a través de la red, pues cualquier cosa a vuestra disposición. Estupendo, muchas gracias, Esther. Gracias a ti. Gracias a todos. Chao. Oye, una cosa, Dani, ya Sí. esto aparte. La presentación te la mando ahora, ¿vale? Vale, perfecto. Al correo de la risa de comunicación y yo me encargo de subirlo todo luego. Perfecto, Bien. gracias. Gracias a ti. Chao, Gracias a saludos. todos.